Bueno, tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones para este seminario del 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios, sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias. Yo creo que este año 2022 va a ser un año muy especial, por lo cual no te lo puedes perder. Los esperamos porque va a ser verdaderamente algo muy especial, sobre todas las cosas, porque ahora es para toda la familia. Los esperamos. Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Nos da muchísimo gusto a Marta, mi esposa, y yo invitarles a este próximo viaje que vamos a hacer a Turquía. Y va a ser un viaje maravilloso porque vamos a visitar las 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Capadocia, etcétera, etcétera. Y además estaremos en Estambul, que es la capital de Turquía, donde el comercio es impresionante. Va a ser un viaje inolvidable, es un lugar bellísimo, con lugares bellísimos, de verdad que vale la pena que todos nosotros no nos perdamos esta experiencia. Los esperamos e inscríbanse muy pronto. Bienvenidos a este programa Grandes Interrogantes. Recordemos que este espacio es para que nosotros podamos tener respuesta a tantas preguntas que surgen hoy en la actualidad. El tema que trataremos hoy es la futura religión mundial. La Biblia profetiza que antes de la segunda venida de Cristo surgirá una nueva religión que confundirá y engañará las mentes de las personas y los corazones. Esta nueva religión es tan perversa que va a exterminar y perseguir a todos aquellos que no estén de acuerdo con ella. Varias tendencias actuales en el mundo ya están preparando camino para esta nueva religión. Hoy trataremos de dar respuesta a algunas cuestiones relacionadas a este tema, y qué mejor que tener en este estudio a un experto en escatología como el doctor Armando Alducin. Es un gusto, una bendición poderlo tener con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Veral, estamos para servirles. Es un gusto, de verdad. Estuvieron ustedes en su primer programa y bueno, ha sido una gran bendición y sabemos que este no va a ser la excepción. Doctor, a mí me gustaría que nos pudiera mencionar cuál es el origen de esta nueva religión. Muy bien. Bueno, pues como siempre tenemos que buscar en el libro de los libros, que es la Biblia, realmente el origen de no solamente de esta religión mundial, sino que desde el principio de la Biblia se gestó una organización que se llevó a cabo precisamente en lo que es ahora geográficamente la nación de Irak, que en la Biblia se conoce como la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos. Y ahí, después del diluvio, Dios dio una orden a toda la nueva generación que iban a repoblar el mundo. Y la orden fue que se extendieran por todos lados y que fructificaran. Sin embargo, vemos nosotros en el capítulo 11 del libro del Génesis que un hombre llamado Nimrod, que se considera el primer rebelde de la historia, reúne a todo este pueblo
y les dice lo contrario a la orden de Dios. No, de ninguna manera vamos a tratar de propagarnos, vamos a reunirnos. Y es interesante que veamos lo que la Biblia menciona o las palabras exactas de este hombre llamado Nimrod. Dice Génesis capítulo 11, versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Vemos nosotros que desde el principio de la humanidad había este deseo de poder concentrarse en un solo lugar para tener una torre que implica una religión y una ciudad que ya nos habla de algún movimiento político. Entonces, esto es importante porque Dios no quería que el ser humano se reuniera en un solo lugar para poder establecer un solo gobierno y una sola religión. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, es muy sencilla la respuesta. Dios vio el impresionante potencial de maldad que existe cuando los seres humanos se quieren concentrar en un solo gobierno y en una sola religión. Entonces, esto es el origen no solamente de las religiones globales, como la que ya está próxima a manifestarse, sino que también nos habla que es el primer movimiento de una agenda globalista. Aquí comenzó realmente no la globalización, porque la globalización es que tú veas a España y compres un artículo y lo vendas en México y compramos artículos en China para venderlos en Estados Unidos. Eso es otra cosa. El globalismo es una agenda que está tratando de reunir todo bajo un solo gobierno, bajo una sola moneda, bajo una sola religión. Entonces, esta futura religión mundial va a ser la culminación de Satanás, porque va a volver a regresar lo que inició al principio de la humanidad, tratando de crear un solo gobierno y una sola religión. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, el problema está que cuando estamos repartidos en naciones como lo estamos actualmente, podemos contradecir la España, podemos contradecir Inglaterra, yo no estoy de acuerdo contigo, como lo que está pasando ahorita en Ucrania, ¿verdad? Pero cuando ya se globaliza todo y se vuelve todo bajo un solo mando y bajo un solo gobierno, es cuando el peligro existe, porque es más difícil de controlar a la humanidad. Pero para Satanás, a él le conviene que el mundo se concentre, que haya un solo gobierno, una sola religión, porque es más fácil para él controlarlos. Claro, poder gobernarlos, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué propósito existió para haberse unificado la humanidad al principio de esta civilización, doctor? Muy bien, tenemos que siempre estar buscando la razón veral, espiritual de todo lo que acontece. Porque el mundo aparentemente se mueve a través de movimientos, a diferentes tendencias, como ahorita repito, la agenda global que existe para quitar la soberanía nacional a las naciones, introducir la ideología de género en las naciones para debilitar a la familia, y siempre tenemos que estar buscando como cristianos que hay un mundo invisible espiritual que nos rodea y que tiene el propósito principalmente de distorsionar, de abortar la obra de Dios en este planeta. Entonces el propósito principal de Satanás ha sido como lo acabamos de mencionar. Ahora es muy importante también que en el libro de Deuteronomio capítulo 32 vemos nosotros la razón por la cual Dios, después de que este líder rebelde Nimrod trató de unificar una sola religión y una sola ciudad o un solo gobierno político, Dios desparrama por el mundo entero a todas las naciones para que no se concentren en una sola. Y lo dice Deuteronomio 32, versículo 8. Esto es una revelación muy importante que ha pasado desapercibida por la mayor parte de los teólogos en los últimos 25 años, te podría decir. Okay. Y dice así, Deuteronomio 32, versículo 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. O sea, Dios dividió los continentes tal como los conocemos, Estados Unidos, continente americano, continente europeo, continente asiático, etcétera, etcétera, según el número de los hijos de Israel por la porción de Jehová en su pueblo.
O sea, la Biblia nos muestra que Satanás tiene un rango superior a cualquier otro principado satánico, porque él es el jefe de los huestes espirituales de maldad, que menciona Pablo en Efesios 6:12. Pero estos principados están ocupándose en todas las naciones de poder controlarlas. Hay un principado como lo hubo sobre el imperio griego, sobre el imperio persa, sobre Babilonio. Actualmente hay principados satánicos sobre Estados Unidos, México, España, Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces Dios hace que estos principados estén al frente o controlen las naciones. Les dio permiso, en otras palabras, Dios, para que pudieran ellos controlar a los seres humanos para poder realmente probar a los seres humanos y que nosotros despertáramos al mundo espiritual, y Dios nos da las armas para poder pelear contra este mundo espiritual. Claro. Entonces, este ha sido principalmente el propósito. Satanás quiere unificar al ser humano, no le gusta que haya un mundo dividido entre naciones, de ninguna manera está de acuerdo en que haya muchas religiones. Él quiere tener una sola religión, un solo gobierno, un solo ejército, y es precisamente la tendencia que actualmente estamos observando en el mundo que estamos viviendo. Así es, de hecho, pues bueno, el propósito de construir en ese momento Babel, ¿no? Sabemos que querían alcanzar el cielo, que querían llegar a ser como Dios, ¿verdad? Y yo me puedo asegurar que hay mucha gente que en la actualidad sigue queriendo eso mismo, ¿no? Claro. Lamentablemente. Y es interesante que la palabra Babel, como lo acabas de mencionar, significa confusión. O sea, la primera ciudad que construyó Nimrod se llamó Babel, Génesis capítulo 10. Y qué interesante que signifique confusión, porque ya Babel en el arameo significa la puerta del cielo, la puerta de Dios. Entonces, realmente a lo que el ser humano llega, cuando queremos decirle a Dios, tus mandamientos no nos interesan, ni tu forma de organizar el mundo no nos interesa, viene la confusión. Y estamos en el siglo XXI, donde nunca ha habido tan grande confusión política, religiosa, diplomática, económica, militar, como tú lo quieras mandar. La confusión es enorme actualmente en el mundo porque el ser humano se cree Dios. Así es, por eso es tan importante conocer las revelaciones de Dios, ¿verdad? Así es. Para que no seamos confundidos. Y bueno, doctor, continuando con nuestras preguntas, ¿qué peligro percibió Dios en esta primera agenda global de la humanidad? El ilimitado potencial de maldad, que existe cuando el ser humano quiere concentrar un solo gobierno y una sola religión. Entonces Dios se dio claramente, porque lo dice más adelante en el pasaje que acabamos de leer del Génesis, en el versículo 6, Dios observa y dice o menciona: he aquí el pueblo es uno y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Vemos que Dios dice, ya se han unificado, y esta unificación tiene solo un propósito: luchar contra mí. Porque es el propósito satánico, ¿verdad? Unificar para que sea todo el mundo en contra de Dios y para que una sola persona pueda permear con sus pensamientos y con sus ideas a todos los demás, y todos los demás se conviertan en zombies y todos los demás puedan obedecer a un solo líder. Entonces eso fue lo que percibió Dios y lo que se está repitiendo actualmente en el mundo. Porque vemos actualmente los protocolos que se han desatado últimamente con todo esto que ha sucedido en la pandemia, ¿verdad? Donde el protocolo realmente ya no viene de una nación, sino de un grupo élite que está tratando de controlar a la humanidad. Sin duda, ya llevamos 2 años siendo controlados. Pero bueno, ¿en qué momento, doctor, va a detonar este surgimiento de esta religión? Bueno, ya llegamos al final de la Biblia y encontramos en el capítulo 17 del Apocalipsis que el apóstol Juan sube al cielo y le es dada una revelación maravillosa acerca de una mujer supuestamente ramera, porque así se le menciona a esta ciudad, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y en el versículo 18 del capítulo 17, la Biblia, el Espíritu Santo nos dice quién es esta mujer ramera. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y aquí pues no tenemos ninguna duda al respecto
de qué es el Vaticano. Ujú, Porque el definitivo. Vaticano es la única ciudad que tiene un lugar en las Naciones Unidas, es la única ciudad que mantiene un gobierno independiente, el gobierno italiano, tiene un banco, tiene una policía, tiene detectives, tiene soldados, etcétera, etcétera, cosa que ninguna religión, ni el hinduismo, ni el judaísmo tiene jamás como lo tenía el Vaticano. Pero aparte, el Vaticano, recordamos que durante 18 siglos controló los gobiernos de Europa. Nadie podía comprar, nadie podía vender, nadie podía casarse sin el permiso del Papa. Así que vemos nosotros en Apocalipsis que esta religión se va a centrar en el Vaticano. O sea, aparentemente y actualmente el Papa Francisco, siguiendo los pasos de Juan Pablo II, el anterior Papa, o más bien no del Benedicto XVI, sino el que siguió antes, fue el que comenzó a promover lo que se llama el ecumenismo, que es la unión de todas las religiones. Y ahorita el Papa acaba de hacer una reunión cerca de los Emiratos Árabes, donde se construyeron 3 edificios, uno para el judaísmo, otro para el cristianismo y otro para el islam. Ya se está planteando. Ya, o sea, ahí están para que todos oremos al mismo Dios, para que todos nos pongamos de acuerdo. Y esto es precisamente a donde la Biblia nos muestra que el mundo iba a llegar. Entonces ya está todo pavimentado para que esta nueva religión, que va a tener seguramente su centro, su cuartel general en el Vaticano, ya esté promoviendo la reunión de todas las religiones, pero bajo una bandera, la bandera del Vaticano. Así es. Bíblicamente existe, entonces sí podemos saber geográficamente en qué lugar se va a encontrar la sede de esta nueva futura religión. Claro, va a haber 2 sedes. La primera va a ser el Vaticano y la segunda va a ser el gobierno en Irak. Porque dice claramente una profecía en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 5, versículos 5 al 11, que se va a edificar en la tierra de Irak, o en la tierra de Sinar, una mujer que es la mujer que está en el Apocalipsis, donde está representando un efa. Y el efa es la moneda que representaba en aquel tiempo el comercio. Así que va a ser un centro comercial y religioso el que va a dirigir el anticristo junto con el Vaticano. Wow, doctor, de verdad que estamos sorprendidos, sé que no nada más yo, sino todos los que nos están viendo. Y por última pregunta, doctor, a mí me gustaría que pudiéramos saber algún indicio, alguna pista, alguna advertencia de cuándo va a empezar a surgir esta religión. Bueno, ya comenzó a surgir. Acabo de mencionarte que ya desde el Papa Juan Pablo II, que fue el iniciador en la ciudad de Isis, ahí se juntaron todos los brujos, los musulmanes, los hindúes, la iglesia griega ortodoxa, protestantismo, católicos, se juntaron todos para tener la primera reunión ecuménica de volver otra vez a juntar todas bajo el Vaticano. Murió el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI lo hizo a un lado. Viene ahora Francisco con una fuerza impresionante, porque aparte de eso quiere Francisco también controlar a través del Vaticano la administración de los gobiernos de Europa. Así que vemos nosotros que ya la tendencia la tenemos delante de nosotros, el camino ya está pavimentado y ya faltan muy pocas piezas del rompecabezas para que podamos nosotros realmente decir que Jesús viene pronto por nosotros. Así es, y tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite, ¿verdad? Amén. Como la parábola de las vírgenes. A mí me gustaría, doctor, que pudiera despedirse con un mensaje, porque sé que existen muchas personas que le siguen y sin embargo tienen todavía esta confusión en sus mentes, esta falta de claridad. ¿Que pudiera usted decirles unas palabras? Le doy muchas gracias a Dios porque podamos nosotros tener esta clase pues de respuestas a estas grandes interrogantes que estamos enfrentando como seres humanos y donde la humanidad se encuentra más perdida que nunca en la confusión precisamente en Babel. Así que si tú eres una persona que amas realmente la verdad, porque no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad, tú debes amar la Biblia y debes buscar en la Biblia las respuestas que no vas a encontrar en ningún sistema de filosofía ni en ninguna religión. Hace 2000 años Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Él fue enterrado, crucificado y
y a los 3 días resucitó de entre los muertos, para que ahora Él, junto a su Padre, en el cielo, en el tercer cielo, en el trono de Dios, te pueda decir que Él te ama, que puede venir a tu vida y que si tú le recibes como tu Señor y como tu Salvador, Él entrará y te dará la vida eterna. Lo puedes hacer hoy llegando a tu casa, lo puedes invitar a tu corazón, arrepentirte de tus pecados y tener la seguridad de que el día que tú mueras, morirás en paz. Así es, qué bendición, doctor. Muchísimas gracias por su asistencia, de verdad estamos muy agradecidos porque estos temas son muy interesantes, son temas que estamos viviendo en la actualidad y gracias porque nos trae claridad en estos tiempos que ya cada vez sin duda están más cerca. No dejen de seguir nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube y por supuesto en exclusiva vidanueva.plus estos y más programas como Grandes Interrogantes con el doctor Armando Alducin que ustedes pueden seguir. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.